Bienvenidos al podcast elaborado por el Grupo de Innovación Docente Analytical Chemistry Knowledge relativo a la asignatura Química Analítica 2. En este episodio se va a tratar el tema denominado electroforesis capilar. La electroforesis es una técnica de separación basada en la diferente movilidad de las sustancias en disolución bajo la acción de un campo eléctrico. La electroforesis convencional se lleva a cabo sobre una capa delgada y plana o una placa de gel semisólido y poroso que contiene un tampón acuoso en su interior. Esta electroforesis convencional presenta una serie de problemas como los largos tiempos de análisis requeridos, unas separaciones poco eficaces provocadas por un ensanchamiento de las bandas debido al efecto de la temperatura y la dificultad para la detección sobre la placa o para la automatización del proceso. Es por ello que se pensó en una forma de solventar estas limitaciones, y la solución que se encontró fue la de realizar la electroforesis en un tubo capilar. Este posee un volumen interno muy pequeño, que es un medio anticonvectivo que ayudará a disipar mejor el calor y ayudará a reducir el ensanchamiento de banda. A esta técnica se la denomina electroforesis capilar y engloba una serie de ellas en las que se utilizarán los capilares, lo que permitirá obtener una serie de ventajas, como, por ejemplo, la utilización de estos facilita enormemente la disipación de calor, lo que reduce el ensanchamiento de banda. Además, esto permite la utilización de altos voltajes y hace que el tiempo necesario para la separación se reduzca. También es posible el empleo de sistemas de detección en continuo sobre el mismo capilar, lo que facilitará la automatización. Además, el uso de capilares hace que se alcancen elevadas eficacias, incluso superiores a las obtenidas en cromatografía de gases con columnas capilares. La electroforesis capilar requiere de una cantidad mínima tanto de muestra como reactivos y permite recoger las fracciones de las sustancias separadas y purificadas de una forma sencilla y rápida. Eso sí, esta técnica solo permite el análisis de muestras líquidas y las aplicaciones son totalmente análogas a la de las técnicas cromatográficas. En la electroforesis capilar, el movimiento y separación de las distintas sustancias se lleva a cabo gracias a la aparición de dos fenómenos electrocinéticos, el electroforético y el electroosmótico. El fenómeno electroforético está provocado porque los compuestos a separar, al encontrarse a un determinado pH, adquieren una carga neta. Esta carga puede ser positiva o negativa, de tal forma que cuando se aplica una diferencia de potencial, estos compuestos se desplazan hacia su correspondiente polo en función del potencial aplicado, del medio en el que se encuentren y de la movilidad electroforética. Esta última depende directamente de la carga del ion, de la viscosidad de la disolución y del radio del ion, por lo que se desplazarán más rápido a igualdad de carga los iones más pequeños si solo se tuviera en cuenta el fenómeno electroforético. Eso sí, el sentido del movimiento dependerá de la carga del ion, mientras que las partículas neutras no se desplazarían. Las movilidades electroforéticas son constantes físicas que se pueden encontrar tabuladas, considerando eso sí los solutos totalmente disociados y extrapolando a dilución infinita. Estas movilidades se denominan movilidades electroforéticas absolutas. No obstante, estas movilidades son orientativas, ya que no suelen coincidir con las movilidades experimentales, también llamadas efectivas, debido a que las separaciones electroforéticas tienen gran influencia en el medio de separación. El fenómeno electroosmótico se origina cuando se aplica un potencial elevado a través de un capilar que contiene un tampón. En este momento se originará un flujo electroosmótico gracias al cual el disolvente migra o bien hacia el cátodo, electrodo negativo, o hacia el ánodo, electrodo positivo. La magnitud del flujo electroosmótico puede expresarse en términos de velocidad o bien de movilidad. Si hablamos de velocidad, esta dependerá de la movilidad electroosmótica y del campo eléctrico aplicado, mientras que la movilidad se verá influenciada por la constante dieléctrica del medio, la viscosidad del mismo y el potencial Z. Para calcular este término, se considera que la doble capa es plana y este potencial disminuye al aumentar la fuerza iónica debido a que disminuye la doble capa que se forma entre la carga neta negativa que se produce en las paredes del capilar a pH superiores a 3. Los capilares normalmente suelen ser de sílice, y las moléculas cargadas positivamente del tampón o del analito, lo que generaría problemas en la separación. Hay una serie de variables que afectan de manera significativa al flujo electroosmótico, como es el campo eléctrico. Se puede disminuir la velocidad del flujo electroosmótico disminuyendo el campo eléctrico, sin embargo esto va a provocar una disminución en la eficacia y en la resolución de la separación. También es relevante el pH del tampón de separación,
la fuerza iónica, el control de la temperatura, el uso de modificadores orgánicos, el empleo de surfactantes, polímeros neutros hidrofílicos o recubrimientos covalentes de las paredes del capilar para evitar fenómenos de absorción. Como consecuencia de la existencia del flujo electroosmótico dentro del capilar, se va a establecer un perfil de flujo plano. Esto va a hacer que todas las especies se muevan en la misma dirección, que normalmente va a ser del ánodo al cátodo. Por ello, el movimiento general de los analitos a través del capilar va a depender de la suma del movimiento electroforético y electroosmótico a un campo eléctrico determinado. A la suma de la movilidad electroforética y electroosmótica se la va a denominar movilidad aparente o total. En la electroforesis capilar, la velocidad de desplazamiento de los analitos depende fundamentalmente de la naturaleza del tampón, la temperatura y la diferencia de potencial aplicada. Toda la información se obtiene a partir de la representación de la señal frente al tiempo, que en esta técnica se denominará electroferograma o electroforegrama. En cuanto a los parámetros de retención, se habla de tiempo de migración, que es el tiempo necesario para que el analito alcance el punto de detección o recorra la distancia entre el punto de inyección y detección. En electroforesis capilar, por tanto, se hablará de dos longitudes, la efectiva, hasta el punto de detección, denominado por la letra L minúscula, y la total, L mayúscula. El factor de capacidad en este caso se calcula utilizando los tiempos de migración, mientras que la selectividad, denominada por la letra griega alfa, se evalúa comparando las movilidades electroforéticas de los compuestos a separar. La eficacia de las separaciones se evalúa también a partir del número de platos o la altura del plato, al igual que las separaciones cromatográficas. No obstante, al comparar los valores teóricos con los valores experimentales, se produce una divergencia entre estos, provocada porque inicialmente solo se consideraba como causa del ensanchamiento de banda la difusión longitudinal, y esto hace que el valor teórico sea superior al experimental. Esto implica que la aproximación inicial era simplista y han de considerarse otras causas de ensanchamiento de banda adicionales a la difusión longitudinal, como es la difusión por efecto térmico, la difusión causada por fenómenos de absorción y la causada por el efecto sifo. El ensanchamiento por efecto térmico es inherente a la electroforesis capilar, y aunque se disipe mejor el calor que en el gel, sigue habiendo una diferencia de temperatura entre las paredes del capilar y el centro de este, lo que origina un perfil de temperatura que, dependiendo de su magnitud, afectará en mayor o menor medida al ensanchamiento de banda. En concreto, este perfil de temperatura depende del campo eléctrico aplicado, de la naturaleza y concentración del tampón y del radio del capilar. Todo esto hace que el control de la temperatura sea muy importante para mantener la reproducibilidad de las separaciones, y para controlar la temperatura se utiliza fundamentalmente dos sistemas, uno basado en el empleo de ventiladores y el segundo basado en la utilización de un líquido refrigerante. La dispersión originada por fenómenos de absorción es debida a que las paredes del capilar se encuentran más o menos cargadas dependiendo del pH de trabajo, y esto puede originar fenómenos de absorción no deseada de analitos cargados positivamente si la concentración del tampón no es la adecuada. Por lo que la solución sería aumentar la concentración del tampón, pero sin incrementar la conductividad térmica del medio. Esto se consigue utilizando tampones zwitteriónicos. Otra acción sería trabajar a pHs extremos o recubrir las paredes del capilar. Por último, tenemos la dispersión causada por el efecto sifón, que está relacionada con la diferencia de altura en los niveles de tampón en sus correspondientes viales. La solución para disminuir este factor es muy sencilla, y basta con controlar los niveles en los viales. Todas estas causas son independientes entre sí, aunque están relacionadas con el medio de separación, y por ello es muy probable que al disminuir el efecto de una se pueda incrementar el de otra, y así sucesivamente, por lo que habría que llegar a una solución de compromiso en relación a los valores de los parámetros más relevantes, que sería el de elegir un valor óptimo del campo eléctrico, disminuir lo máximo posible el valor del radio y el optimizar el valor del producto del campo eléctrico aplicado por la movilidad, lo que sería equiparable a optimizar el valor de la velocidad de la fase móvil en cromatografía. En cuanto a las causas del ensanchamiento debido al instrumento, son fundamentalmente 4, y en este caso su contribución al ensanchamiento total es menor que las debidas al medio de separación que hemos visto con anterioridad. Se considera un valor adecuado si la contribución de las causas de ensanchamiento instrumentales es inferior al 5% del total. Se incluyen dentro de este grupo las causadas por los tubos y conexiones, que en electroforesis capilar es mínima,
a la causada por los volúmenes de muestra y del inyector, lo que se soluciona utilizando volúmenes adecuados al coeficiente de difusión de las partículas. También puede influir el volumen del detector, que en el caso de la electroforesis capilar, si la detección es online, viene determinado por el diámetro interno del capilar, o por la electrodispersión, que se refiere al ensanchamiento causado por la diferente conductividad entre los analitos y el tampón de separación. Una vez definido el ensanchamiento de banda, que se relaciona directamente con la altura del plato teórico, ya se puede evaluar la resolución de las separaciones, que se definirá de forma análoga a lo que se hacía en las separaciones cromatográficas. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el podcast y nos oímos otro día.